Hola, que el Señor te bendiga. Bienvenido a este estudio de la escuela sabática para este sábado 18 de junio del 2022. José ahora es príncipe. El título de la lección se llama José, príncipe de Egipto. Después de ser envidiado, maltratado, vendido, difamado, estar encarcelado, llegó el momento de salir adelante. Llegó el momento de llegar al palacio. Y es así también nuestra vida. Pasamos por diferentes situaciones, pero la historia de José es una historia de victoria, es una historia de perdón, es realmente una linda historia de lo que Dios puede hacer en medio de la tragedia humana, de lo que Dios puede convertir aun cuando hay malas intenciones, de lo que Dios quiere hacer en tu vida, si se lo permites. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe en este estudio. Bendito Padre Celestial, damos muchas gracias por la oportunidad que nos concede de acercarnos a nuestros amigos para compartir estos capítulos maravillosos de la historia de José. Señor, te pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu para comprenderlo y no solo comprenderlo, sino la sabiduría para ponerlo en práctica. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La historia de José es una historia de perdón, de misericordia, de cómo funciona en la vida del cristiano las cosas malas que nos ocurren, las situaciones que no entendemos, las injusticias de la vida. Al final nos podemos llenar de odio, de venganza, de rencor, o sencillamente podemos darle la oportunidad a la providencia divina que siga construyendo su historia sobre la nuestra para alcanzar el plan que Dios, que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer un momento el capítulo 41, donde inicia la lección de escuela sabática. Vamos a estudiar el 42, 43, 44 y 45. Son estos capítulos que abarcan el estudio de esta semana. Y en el 41 encontramos a José, lo dejamos la semana pasada saliendo de allí, lo peinan, lo arreglan, le rasuran la barba, lo preparan para presentarlo ante Faraón. Faraón se da cuenta que este es un hombre sabio, se da cuenta que hay un espíritu superior, no de superioridad, sino un espíritu superior en la vida de José que hace que él viva con prudencia, que se maneje con sabiduría y que dé tan buenos consejos que él se da cuenta que no hay otro en todo Egipto con la sabiduría que Dios ha puesto. Mira lo que dice el versículo 41 que fue nuestro texto para memorizar esta semana. Génesis 41, 41. Y dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ya este capítulo habla de un José que ha llegado a la altura humana de todo lo que había sufrido. En el plan de Dios era necesario pasar por el pozo, era necesario pasar por el servicio, la esclavitud, por la cárcel, para llegar al trono, para llegar al palacio. Por eso es que la vida del cristiano no puede basarse en las cosas solo cuando están bien, sino que cuando las cosas van mal, el plan de Dios continúa en nuestra vida. Lo único que Dios desea ir perfeccionándonos cada día más para que podamos brillar y alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. En el versículo 28 leemos lo siguiente, dice así: Esto es lo que respondo a Faraón. Este es el momento de la explicación. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Un Dios que controla la historia, un Dios que controla el futuro, un Dios que no es limitado como nosotros en el tiempo o el espacio. Es un Dios en quien podemos confiar. Lo que José le está diciendo allí es que el futuro descansa en las manos de Dios, aunque él sea el faraón. Y esa es una gran verdad que debemos recalcar en el estudio de esta semana. El poder que Dios tiene
sobre la vida del hombre, pues Él conoce el fin desde el principio. Hay una ventaja maravillosa en alguien que está de nuestro lado y que conoce el fin de nuestra vida. El que ve más allá tiene una oportunidad de entender algunas cosas que no entendemos. Tal vez si José hubiese sabido el plan de Dios para su vida, no habría, eh, no habría podido llegar a soportar todo lo que Dios tenía. Más le mostró fue solo un simple sueño. Y él recuerda su sueño en el siguiente capítulo donde sus hermanos se arrodillan delante de él. Pero eso fue todo, un sueño. Pero lo que Dios quería formar en el carácter de José requería del odio de sus hermanos, de la venganza de sus hermanos, de la actitud negativa de sus hermanos. Todo eso se iba a convertir en una bendición para la vida de José, para dejar de ser aquel niño inexperto en un hombre sabio, prudente, un administrador, un mayordomo y un salvador para el pueblo de Israel que estaba en peligro de muerte, de desaparecer por el hambre que llegaría y que Dios, sabiendo el futuro, de antemano permitió que pasaran muchas cosas para que se lograra el objetivo de salvar la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos que algo interesante que analizamos del faraón es que el faraón, aunque José le habla de ese Dios, él no está muy interesado en conocer ese Dios, lo reconoce, pero no completamente, sino que se da cuenta que José es un buen administrador, que sabe solucionar los problemas. Fíjense bien lo que dice el versículo 38 y 39 del capítulo 41. Dice, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Él reconoce que José obraba por una actitud diferente a la de sus sabios, de sus mayordomos. Él se da cuenta que José era un hombre clave. Es por eso que los hijos de Dios deben brillar en la escuela, en la universidad, en el trabajo, por ser prudentes, por ser sabios. Son los que llegan temprano, son los que dan una milla extra, son aquellos que les gusta la excelencia, porque nosotros lo hacemos para Dios. Dice el versículo 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú. ¿Dónde proviene la clave del éxito en la vida de José? ¿De dónde sale el éxito en la cárcel, en la casa de Potifar y ahora en el palacio? ¿De dónde sale toda esa sabiduría? Obviamente de la comunión que tenía José con Dios. Y esa es la vida eterna, que conozcamos a Dios. La comunión con Dios es la clave de todas las cosas para bien, para el éxito en la vida espiritual. José no solo le dice a Faraón que vendría un problema de 7 años. José le da ideas, le proporciona a Faraón un plan de soluciones, porque fíjense bien, ¿de qué sirve, de qué hubiese servido si José solo le dice, mira, vienen 7 años de hambre donde mucha gente, toda la tierra va a perecer, va a morir de hambre? Y ya, si ahí se hubiese acabado todo, pero no. José le dice lo que tiene que hacer, mire, puede almacenar, puede recaudar, puede sembrar y prepara una estrategia para lo que venía. Los hijos de Dios somos llamados a eso. Cuando en tu hogar hay problemas, cuando en la iglesia hay problemas, cuando en tu trabajo hay problemas, nosotros no somos llamados a agrandar los problemas, porque las fricciones siempre hay. Siempre hay fricciones entre hermanos, siempre hay fricciones entre amigos, entre hermanos de iglesia, hermanos de sangre, siempre las hay. Siempre hay problemas en la vida, pero el Hijo de Dios busca soluciones. El Hijo de Dios no se centra en los problemas. Sí, de repente podemos conocer el problema,
pero no podemos redundar en el problema. No podemos hacer juntas para hablar de problemas. Tenemos que hacer juntas para solucionar problemas. Nosotros estamos puestos para solucionar. El Hijo de Dios con la sabiduría del cielo y la comunión con Dios. Por eso es cuando tú tomas decisiones. Al tomar decisiones se puede comprobar si tú tienes comunión con Dios, porque la comunión con Dios te ayudará a tomar buenas decisiones, a saber buscar solución a los problemas de la vida. Por eso aquellos que dirigen, por eso aquellos que presiden, nuestros dirigentes de iglesia, ancianos, pastores o los padres de un hogar, porque cada casa es administrada por padres. Los que tienen liderazgo requieren de ese Espíritu de Dios que les ayude no a ver los problemas, no a concentrarse, no a averiguar los detalles del problema, sino a buscar soluciones correctas, importantes, que puedan ayudar a solventar la situación con fundamento en la Biblia, por supuesto. Y Dios y aquel que tiene comunión con Dios encontrará maravillosas respuestas a los problemas de la vida. Dice el Espíritu de Profecía que Dios tiene 1000 soluciones para cada uno de nuestros problemas. Así que si estás pasando un problema, ve al que conoce el futuro y toma decisiones con prudencia y sabiduría como lo hizo José. Otro aspecto interesante de esto es que en la abundancia de estar ahora en el palacio, José no se olvida de Dios. Porque ese Dios que lo acompañó en el pozo, que lo acompañó mientras iba en ese camino de ismaelitas hacia Egipto, el que lo acompañó cuando fue vendido como esclavo, luego difamado por aquella mujer, luego estaba en la cárcel, ese Dios que lo acompañó en las penumbras de su vida, ahora también permanecía con él en la abundancia, porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho también. Y él se da cuenta que ese Dios que él conoce, que conoció, le sigue acompañando en la abundancia. ¿Cuántas personas hay que mientras estaban pasando situaciones difíciles estaban apegadas a Dios, estaban aferradas a Dios, pero una vez les empezó a ir bien en la vida, empezaron a olvidarse de Dios y hasta blasfemaron su nombre? Yo recuerdo, recién llegué a Guatemala en el año 2001, acababa de pasar un terremoto terrible en El Salvador y Guatemala, un terremoto donde muchas personas sufrieron pérdidas, pero las iglesias se llenaron. Yo tenía un hermano de iglesia que siempre me decía: pastor, oremos para que venga otro terremoto. Usted viera qué bonito estaban las iglesias después del terremoto. La gente con miedo venía a la iglesia y las iglesias, los cultos se llenaban domingos, miércoles, todos los días que abrían la iglesia. La gente iba a escuchar porque tenían miedo. Oremos, pastor, para que venga otro terremoto. ¿Y qué pasa cuando ya pasa el tiempo del susto del terremoto? ¿Y qué pasa cuando ya pasa el tiempo del susto del COVID-19? ¿Y qué pasa cuando ya pasa el susto de la situación difícil? El corazón se vuelve otra vez negligente en esa comunión que Dios quiere tener. Dios está con nosotros en los momentos difíciles, pero no debemos olvidarlos cuando llegamos al palacio. Cuando la abundancia llega a nuestra vida, tenemos que seguir con Él, tenemos que permanecer en Él. Y ese es uno de los mensajes de la lección de escuela sabática. Un José que está con Dios en el foso, en la cárcel, pero también está cuando Él es líder, cuando Él está en abundancia, cuando es príncipe de un gran palacio, del imperio que conocía el mundo en ese tiempo. Cuando Él estaba bien, Él continuó siendo fiel y manteniendo esa comunión con Dios. Y ahora viene el capítulo 42. En este capítulo se comprueban los sueños de José. Él entiende los sueños de José. Viene el hambre, toda la tierra, se acabaron las 7 vacas gordas, ahora vienen las 7 vacas flacas y se acaba la comida allá también en la tierra de Israel con Jacob y sus hijos, y entonces se dan cuenta, se escucha que en Egipto hay comida. Es allí donde Jacob llama a sus hijos y los envía para comprar alimentos.
Cuando ellos llegan y José recibe, él se da cuenta que son sus hermanos y él se enternece su corazón. Pero José tiene un interés de saber realmente si sus hermanos han cambiado o no. Y allí empieza José a probarlos, diciéndoles que son espías, los, los manda a la cárcel 3 días, después los saca y le dice, bueno, váyanse todos y déjenme uno aquí. Y en el versículo 21 dice que uno al otro se decían, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos su angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Escuchar la angustia de tu hermano y no hacer nada. José todo esto lo está escuchando, ellos hablaban en su idioma y José buscó un traductor para que ellos pensaran que él era un príncipe nada más. Pero José está escuchando lo que ellos hablan y se da cuenta que están reconociendo. Él quería saber si eran los mismos que con maldad le habían vendido o el tiempo también había trabajado en la vida de ellos. Y de esa manera, cuando ellos se inclinan, José recuerda su sueño y se da cuenta que Dios tiene un plan, pero él tiene deseos de conocer a sus hermanos. Realmente esta parte de la historia es muy conmovedora. Los encuentros entre hermanos después de las heridas, después de los problemas, esos abrazos de perdón. Realmente es un capítulo increíble, estos capítulos de la vida de José, cómo fue ese encuentro. Ellos se empiezan a lamentar por las decisiones que habían tomado en el pasado. Yo quisiera preguntarte, ¿qué haces con aquellas decisiones que tomaste mal, que hiciste mal y que ahora estás recibiendo las consecuencias? ¿Qué debemos hacer como cristianos? ¿Qué actitud tomaron los hermanos de José? Porque este capítulo se centra en ellos reconociendo que lo que les está pasando fueron por decisiones que tomaron en el pasado y ahora tienen que vivir con esas consecuencias. Yo quiero decirte algo en el nombre de Dios. Los errores no son errores. Los errores son aprendizaje. El único error de nuestras acciones es cuando no aprendemos de ellas. Así que no debemos lamentarnos nada más por las cosas que se ha cometido en el pasado. Necesitamos reconocer que hay aprendizaje en todo nuestro... Y los hermanos de José entienden que inclusive dicen, merecemos esto. Es la sangre de nuestro hermano que nos dijo Rubén que no deberíamos tocar y ahora lo hicimos y José se va aparte y llora. Les dice, bueno, me dejan aquí a uno, se queda Simeón y manda a todos allá con la comida. Pero aparte de eso, les envuelve el dinero que ellos habían dado en los sacos de alimento que llevaban. Cuando llegan allá a Israel, le cuentan todo y cuando van viendo, todos tenían su dinero y se angustian. Y le contaron todo eso a Jacob. Y Jacob se entristece por Simeón, porque había perdido a José y ahora perdía a Simeón. Luego ellos le manifiestan que el, el príncipe de allá de Egipto quiere que ellos vuelvan, pero que vuelvan con Benjamín. Obviamente eso era impensable para Israel, porque era ese hijo que estaba reemplazando la falta de José. Así que por un tiempo no hizo caso al pedido del faraón, del príncipe de faraón. Sin embargo, se acabó todo lo que ellos habían comprado, todo lo que ellos habían llevado se acabó y ellos van nuevamente y ya Israel los llama y le dice, miren, la verdad es que todo esto que compramos se acabó y ya está viniendo el hambre. Voy a permitir que que se lleven a Benjamín, pero tienen que traérmelo de regreso, si no yo voy a morir fatal, porque un hijo no está
Simeón ya no está y sería mi tercer hijo que voy a perder. Entonces ellos allí se quedan pensando y con temor hablan con él y se comprometen a traer de regreso a Benjamín. Es justamente lo que habla el capítulo 43. El capítulo 43, amigos, es un capítulo donde José recibe a sus hermanos. Cuando ve a Benjamín le llama, este es mi hijo, se los lleva a comer a todos. Ellos pensaron que seguro nos va a reclamar lo del dinero que encontraron, pero no. Prepara un platillo y el platillo de Benjamín es 5 veces mayor, tratando de provocar como envidia o celo de parte de sus hermanos, pero se da cuenta que no, que han cambiado, se da cuenta que son diferentes. Y luego entonces, mientras están comiendo allí, José los pone en orden. Ellos se extrañan de que estén puestos en orden. Eh, José manda a poner una copa principal que tenía allí, culturalmente, la copa esa de adivinación, la colocan en la bolsa de Benjamín. Y cuando ellos ya se van, entonces los persiguen, los detienen y le dicen que se han robado, que cómo es eso que le han faltado el respeto al príncipe, y ellos se asustan porque no entienden qué está pasando. Le dicen, el que encontremos la copa, y cuando la buscan, Benjamín la tenía, y ahí sintieron el frío porque ellos sabían que no podían regresar a casa sin Benjamín. Y en ese momento aparece Judá, que era el que llevaba la descendencia del Mesías, haciendo algo que vislumbraba proféticamente la obra de Jesucristo. Judá se levanta delante del príncipe de Egipto y le dice, Señor, nosotros con dolor le pedimos a este hijo, a mi padre, si nosotros volvemos sin él, él va a morir de dolor. Y ellos se inclinan y le piden, le suplican que tengan misericordia. Y al interceder de esta manera, ya José no resiste más y empieza a llorar. Yo imagino que ellos se asustaron de verlo llorando, y ahí José le dice, acérquense que soy yo. Y yo quiero leer esos últimos versículos del capítulo 44 y 45. El 45, versículo 4, dice, entonces José le dice a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Para recordarles lo que habían hecho. Y el versículo 5 les dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José allí se da cuenta del enorme plan que Dios tenía para su vida. Él se da cuenta que las cosas malas que habían pasado por la envidia y el odio de sus hermanos realmente era una bendición para su vida. Y es allí donde ocurre un encuentro maravilloso de amor entre esos hermanos que lloran, que le piden perdón, que se abrazan, tenían años de no verse, y ahora allí José le dice, quiero que vayan donde mi papá, que le digan que estoy vivo y que lo traigan porque quiero que vivan aquí en Egipto conmigo. Quiero que no pasen hambre porque todavía faltan muchos años más de hambre, y yo quiero que estén aquí conmigo. Así que fueron sus hermanos con carros, con todo, y van donde ya Israel, ya no le menciona el nombre de Jacob, sino Israel, le dicen, tu hijo te manda a llamar. Ese encuentro ahora de ese padre emocionado de ver a su hijo, y de ese hijo deseoso de ver a ese padre que tanto amaba, es un anticipo de aquel encuentro que tendremos con Dios cuando venga por segunda vez. Aquí José se convierte en un símbolo de Cristo, quien fue vendido por sus hermanos, y su dolor y su sufrimiento fue para vida de aquellos que lo habían vendido. Así que ese es el plan de salvación.
El Hijo de Dios vino a este mundo, se hizo humano, creció, fue crucificado y a través de esa muerte es que los mismos que los crucificamos con nuestros actos y pensamientos y acciones, somos los que recibimos el perdón y la misericordia por su muerte. El sufrimiento de José trajo vida. El sufrimiento de Jesús trae vida eterna para los que creen. Ese es el mensaje de la historia de José. Y ese encuentro maravilloso entre sus hermanos representa que sí puede ocurrir por misericordia de Dios el perdón entre personas que se han odiado, que se han envidiado, que se han alejado. Hay poder del cielo para restaurar relaciones rotas. El plan de Dios para su iglesia es esa unidad, es ese disfrute de la alegría, de la hermandad que celebraremos en una tierra donde fluye leche y miel. Yo quiero invitarte en esta hora. No sé si estás pasando en este momento por el pozo, si estás pasando por la cárcel, no sé dónde vas a escuchar este video, no sé qué esté pasando por tu vida, pero el plan que Dios tiene para tu vida es maravilloso. Solo tienes que aprender a confiar en su amor, a confiar en su propósito para contigo y caminar por fe, avanzar por fe hasta aquel lugar que Dios tiene para ti. Permíteme orar. Señor, te damos gracias en esta hora porque permitiste todo esto en la vida de José y permites tantas cosas en nuestra vida para nuestro propio bien. Estabas trabajando en Israel, estabas trabajando en sus hermanos, estabas trabajando en José mismo. Él necesitaba crecer y a través del fuego de la prueba, él logró entender cuál era tu plan. Y cuando tenía autoridad, no se olvidó de ti. Cuando tenía abundancia, no se alejó de ti. Cuando tenía autoridad para hacer venganza de sus hermanos, no lo hizo, sino que los perdonó, les dio misericordia y entendió que la providencia tuya estaba sobre todas las cosas que habían pasado para mal en su vida. Oh Señor, que estas lecciones queden en nuestro corazón, que podamos entenderlas, vivirlas, practicarlas. Bendice a todos los que la van a escuchar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que puedas compartir estas verdades con todos tus amigos.